Imagina reencarnar en otro mundo como una espada, y durante muchos años entrenaste a los héroes más poderosos de todos los tiempos, hasta que muchos años después, sin querer, matas a uno de sus descendientes y tomas su cuerpo. Así comienza El Primer Príncipe, la leyenda del canto de la espada. En otro mundo, nuestro prota tuvo un nombre, pero ese ya no importa, porque en este nuevo lugar renació como una espada, y durante muchos años fue conocido como Gruhorn, y en todo ese tiempo tuvo diferentes portadores, a los que les enseñó todas las técnicas que sabía, pero hubo uno muy especial. Este se llamaba Leonberg y nació en un pequeño pueblo, y durante muchos años recorrieron el mundo, derrotando a todos los monstruos que atacaban las ciudades, hasta que al final se enfrentaron a la bestia más poderosa de todo el lugar, y este es el poderoso dragón carmesí, que parado frente a él empezó a cargar su ataque, y en ese instante lanzó poderoso aliento dracónico. Pero esto no es un problema para el caballero, ya que con ayuda de su compañero empezaron a liberar todo su poder, y acompañado de una gran sonrisa, juntos se lanzaron a la batalla, y con un ataque especial terminaron cortando en 1000 pedazos a la bestia. Y así es como derrotaron al poderoso dragón que vivía en las montañas heladas, y esto le bastó para que se convierta en el soberano de un gigantesco reino, y la espada obtuvo el título de Matadragones, y durante muchos años reposó en un lugar, pero antes de dejarla ahí, hizo una promesa con su compañero, de que iba a cuidar a toda su descendencia, y así el tiempo empezó a pasar, y él se quedó profundamente dormido, aunque después de muchos años, sintió que algo estaba mal, y por eso empezó a recuperar la conciencia, para darse cuenta de que un extraño sujeto lo está balanceando con mucho descuido, y a su alrededor hay un montón de caballeros que le piden que se detenga. Entregado y al mismo tiempo preocupado, nuestro prota se pregunta quién es esta persona. Es por eso que decidió utilizar su habilidad de autoridad, y ahí descubrió que se llama Adrian Leonberg, el descendiente de su último gran compañero, pero tiene rasgos un poco interesantes, como arrogancia, obesidad mórbida y también una falta de coordinación. Y al descubrir esto se sintió bastante decepcionado, ya que no puede creer que la descendencia de aquel matadragones haya terminado de esta manera. Y para aumentar más ese sentimiento, el otro se empezó a enojar con sus caballeros, diciendo que nunca más le van a decir cómo tiene que actuar. Y levantando la espada, le empezó a pedir que le preste su fuerza, ya que quiere convertirse en un gran caballero. Y de esta manera, una vez más empezó a balancear la espada con mucho descuido. Pero para aumentar los problemas, empezó a correr por todas las direcciones, y esto fue un error, ya que sin querer se terminó resbalando. Pero lo más importante viene ahora, y es que la espada se terminó clavando en su estómago, y de esa manera es como terminó la vida de Adrian Leonberg, uno de los peores príncipes del reino, y en sus últimos momentos empezó a llorar por cómo terminó su vida, aunque también durante muchos años dijeron que si él tomaba el trono no habría futuro para el reino, ya que esta persona no heredó ninguna pizca de talento con la espada, pero aún así era bastante arrogante, aunque siendo sincero sí tenía una verdadera habilidad, y era la de comer como un gran glotón. Y al ver que esa persona iba a ser el próximo rey, una oscura niebla empezó a envolver todo el reino. Pero después de que el propio príncipe se terminara apuñalando, un extraño rumor empezó a recorrer por todo el castillo. Y es que las serpientes empiezan a decir que el príncipe Adrián logró salir con vida, pero se empezó a comportar bastante extraño. Muchas dicen que ya ni siquiera bota la comida como antes, y con un poco de malicia, dicen que solamente hay que darle un poco de tiempo, ya que después de unos días volverá a ser el de antes. Pero eso no será posible, ya que el verdadero príncipe está muerto, y el que acaba de tomar su cuerpo es nuestro prota, que no puede creer que acaba de romper la promesa con su antiguo compañero, y es que acaba de matar a uno de sus descendientes, y por si fuera poco tomó su cuerpo. Así al día siguiente, mientras estaba sentado, le informan que su padre el rey está viniendo a visitarlo, pero él, bastante molesto, dice que ni siquiera vino a visitarlo cuando estaba al borde de la muerte, así que no quiere verlo. Pero en eso apareció un misterioso hombre detrás de la sirviente, quien dice que había escuchado que volvió de entre los muertos, pero no puede creer que ni eso haya hecho que cambie su temperamento. Intrigado, nuestro prota se pregunta quién es esta persona, aunque no tuvo que esperar mucho, ya que por la expresión que tiene, le pregunta si no va a saludar a su antiguo maestro. Para tratar de disimular un poco, nuestro prota le dice que desde ese incidente no recuerda ni una sola cosa, pero en ese instante apareció su padre, que para sorpresa de nuestro prota, dice que esta persona sí heredó la majestuosidad de su compañero, y un poco irritado, dice que incluso después de afrontar la muerte, ni siquiera se levanta para saludar a su propio padre. En eso el caballero le explica que el príncipe parece que acaba de perder la memoria, y por eso llamaron de inmediato al médico real, quien después de dar una pequeña examinación, dice que el príncipe se encuentra
muestra muy buen estado y la pérdida de memoria seguramente debe ser temporal. Y al escuchar esto, el rey dice que fingir que no recuerda nada es muy conveniente para él, aunque eso son muy malas noticias para todos, ya que con el pasar de los años, esperaba que él pueda reflexionar sobre sus malas acciones, pero ahora que perdió la memoria, todo eso se acaba de ir por el traste, y como las viejas costumbres no se pueden olvidar, es cuestión de tiempo de que vuelva a ser la misma basura que antes. Incluso el caballero tuvo que intervenir, diciendo que está siendo bastante severo, pero tras escuchar esto, Nuestro se molesta con el cuerpo original, ya que se pregunta qué clase de tonterías hacía este cuerpo, pero en eso alguien la agarró y resulta ser su madre, quien empezó a abrazarlo diciendo que estaba bastante preocupada, aunque también le dice que no debería volver a agarrar objetos afilados, y entre lágrimas, dice que no quería imaginar qué hubiera pasado si no se hubiera despertado, pero Nuestro piensa que es una lástima, ya que en realidad su verdadero hijo está muerto. Así pasaron las horas, y al final la reina se terminó yendo, y nuestro prota una vez más se puso pensativo, ya que recuerda muy bien la promesa que le hizo su compañero, y aunque no fue intencional, no puede creer que la haya roto. Pero ahora que tiene este cuerpo, se pregunta qué tiene que hacer, ya que cuando reencarnó como una espada, se encargó de limpiar el desorden que había en el mundo, pero ahora tiene este cuerpo, que tiene bastante sobrepeso, y además no tiene ningún talento. Y mientras aprieta los puños, dice que solamente necesita acumular un poco de poder, y un poco orgulloso, dice que esto no es nada para una espada legendaria como él, y lo primero que tiene que hacer es formar un corazón de maná. Por eso de inmediato empezó a absorber todo el maná que estaba por el aire, y en ese instante empezó a concentrarlo justo encima de su corazón, aunque de repente este se disipó, y ahí cayó en la realidad de entender qué significa no tener nada de talento, y tras intentarlo un par de veces más, cayó tendido en el suelo, mientras se pregunta qué es lo que va a hacer con este cuerpo bastante indecente. Y dice que si tuviera su cuerpo original, esto no sería un problema. En eso, alguien llamó a la puerta, y una de las sirvientas dice que su madre le acaba de enviar una medicina, aunque ella estaba bastante preocupada, ya que el príncipe tiene la fama de rechazar todo lo que le dan, pero en esta ocasión será diferente, ya que nuestro prota detectó que esta medicina está cargada de maná, y sin dudarlo decidió tomársela. Luego despachó a la sirvienta, y empezó a acumular el maná una vez más. Dice que esa medicina sí tiene maná, pero la cantidad sigue siendo muy insuficiente. Es por eso que le habla antes de que se vaya y le dice que le traiga la jarra entera, y así empezó a entrenar durante todas las noches, hasta que al quinto día logró controlar todo el maná, y dice que al fin pudo crear su propio corazón de maná, pero en ese instante sintió un fuerte dolor en todo su pecho. Él recordó lo que le pasó a sus antiguos portadores, ya que crear un núcleo de maná viene acompañado de un intenso dolor, y esto hace que quiera perder la conciencia, pero dice que no puede hacerlo, ya que si se desmaya, sufrirá un reflujo de maná y su cuerpo terminará explotando. Es por eso que empezó a contratarse, para así poder controlar todo el cúmulo de maná que intenta salir de su cuerpo, e hizo eso durante toda la noche. Ya en la mañana siguiente, el corazón de maná está en perfecto estado, pero en ese instante algo apareció delante de él. Esta es una ventana de sistema, algo que usaba para poder comunicarse con sus antiguos portadores, pero lo que llamó su atención es que un montón de habilidades empezaron a aparecer, aunque no todas están disponibles, y las que sí lo están, tienen un uso bastante limitado. Es por eso que decidió utilizar una de ellas, y esta le permite escuchar con bastante claridad todo lo que está a 20 metros de él, y ahí escuchó cómo las sirvientas hacían la burla de él, pero en ese instante sintió un fuerte dolor en su cabeza, y esto es debido a que se está quedando sin maná, y ahí entendió a qué se refería con limitado. Ves que esto no le pasaba cuando era una espada, pero es un problema que tiene solución, aunque después de unas horas, su madre fue a visitarlo, y dice que está bastante orgullosa, ya que escuchó que se tomó toda la medicina, aunque también apareció un extraño sujeto, quien resulta que es el hermano de su madre y por lo tanto su tío, pero por la expresión que tiene, parece que no le cae bastante bien, y en eso estaba seguro, ya que con un tono de burla, dice que es bastante conveniente que haya perdido la memoria, pero de repente con un tono severo, dice que solamente le va a ayudar a quitarle toda la grasa, así que empieza a abandonar cualquier expectativa inútil de que le va a enseñar la esgrima secreta de la familia, y sin más que decir salieron al patio, donde sin ninguna piedad decidió golpear
golpearlo, y mientras estaba en el suelo, le dice que desde ahora en adelante solamente va a comer y tomar cuando tenga su permiso, y si espera que lo traten como un príncipe, se olvida de inmediato de eso, aunque si se esfuerza un poco, tal vez va a considerar enseñarle el esgrima secreto de la familia. Su prota está bastante enojado por escuchar esto, aunque dice que tiene razón, pero su orgullo como una gran espada que creó innumerables héroes, dice que quiere hacer una apuesta, y es que en solamente medio año hará que lo reconozca. Si fracasa, hará cualquier cosa que le diga, pero si tiene éxito, deberá concederle cualquier deseo. Su tío dice que esto es bastante interesante, así que por eso va a aceptarlo, ya que aunque si fracasa, al menos esto le va a servir como una fuente de entrenamiento. Y sin más que hacer, nuestro prota empezó a correr, pero antes recubrió todo su cuerpo de maná, y su tío de inmediato notó esto, y un poco exasperado lo detiene para preguntarle si creó un corazón de maná. Y con una sonrisa arrogante, nuestro prota le dice que sí, y le pregunta si ya se arrepiente de haber hecho esa apuesta, pero su tío tiene otra opinión, y le pregunta qué pasaba por su mente cuando empezó a crear el corazón de maná. Nuestro prota obviamente no entiende a lo que se refiere, y este dice que por la expresión que tiene, ni siquiera entiende lo que acaba de hacer mal, y por eso le explica que crear un núcleo de maná es solamente algo que aprenden los mercenarios de muy bajo nivel. Desesperado, nuestro prota le pregunta qué es lo que quiere decir, y su tío dice que es más fácil mostrárselo que decirlo, y en su mano empezó a manifestar el maná, pero este tenía una forma bastante extraña. En ese instante se lo lanzó a nuestro prota, y toda la barrera de maná que tenía en su cuerpo terminó siendo destruida. Él le dice que las cadenas de maná tienen la propiedad de romper la energía de espada de corazón con gran facilidad. Además, es mucho más fácil de usar, y es mucho más estable. Incluso la familia Eli, que se aferró tercamente a utilizar corazón de maná, cayó en las ruinas hace 100 años, y desde ese entonces nadie más usó el corazón de maná. Y tras escuchar esas palabras, nuestro prota volvió a su habitación y empezó a leer un libro, donde descubrió que los magos ahora utilizan un círculo y los caballeros tejen cadenas de maná, y su nivel se divide por las cadenas que pueden tejer, y la máxima que pueden llegar a obtener es la quinta cadena. Y siendo sinceros, es una técnica bastante funcional, aunque algo llamó su atención, y es que el escritor de este libro es alguien que se apellida Altringen, y dice que escuchó alguna vez ese nombre, y al buscar en sus memorias, recordó que hace 300 años, un extraño caballero llamado Ernest Altringen fue el que retó a su compañero Leon Breck, y aunque lo derrotaron, dice que utilizaba unas técnicas bastante extrañas, y tuvieron que pasar 300 años para comprender qué era lo que estaba haciendo en ese entonces, y a la mañana siguiente, estaba preparándose para poder entrenar, y al llegar su tío, le pregunta si ya leyó el libro que le dio, y tras decirle que sí, dice que seguro ahora comprende la tonta decisión que acaba de tomar. Aunque siendo un poco arrogante, nuestro prota dice que no siente que haya cometido ni el más mínimo error, ya que no todos los corazones de maná son lo mismo, y seguro debe conocer que hay diferencias de clase. Aunque su tío dice que esperaba que pueda razonar, y es que ocasionalmente, entre los mercenarios hay algunos que piensan que se pueden comparar a los héroes antiguos, pero todos ellos ni siquiera pueden derrotar a un caballero de 2 anillos, que son prácticamente cadetes experimentados. Aunque si quiere demostrar algo, deberá derrotar a un caballero de 2 cadenas, y si lo hace, se va a convertir en su tutor legal. Aunque nuestro prota dice que no cree que vaya a tener grandes beneficios teniéndolo como su maestro. Esto provocó un gran silencio en todo el lugar, pero con una fuerte pisada. Su tío pregunta si está cuestionando sus calificaciones para ser un profesor, y mientras empieza a expulsar maná, le recuerda que él es un conde del reino, y él es el comandante del ejército del norte, y es conocido como maestro de los lanceros negros, y uno de los 5 leones plateados que sirven al rey. Y mientras expulsa maná por todo el lugar, le recuerda que él se llama Bale Byronher, un caballero de 4 anillos, y su nombre tiene un gran peso en todo el reino. Pero antes de acercarse más, la guardia real sacó sus armas y empezaron a apuntar a su tío, quien en vez de sentirse amenazado, le dice a nuestro prota que espera que no se retracte de sus palabras. Y este respondió con una sonrisa arrogante, aunque esa se terminó borrando, ya que terminó totalmente agotado después de un duro entrenamiento. Y así empezó a volver a su habitación, mientras recuerda que su tío le dijo que no sería ni un poco considerado, solamente porque quiso desafiarlo, y desde ahora le espera un entrenamiento infernal. Y agotado, nuestro prota dice que parecía un demonio. Así entró a su habitación, donde el mago real lo estaba esperando, y dice que por orden de la reina, vino a utilizar magia curativa para él, pero antes de hacerlo, nuestro prota lo terminó expulsando de su habitación, y dice que si hubiera recibido ese hechizo, todo el esfuerzo que hizo este día sería en vano, y esto llamó la atención de su caballero personal. Así pasó la noche, y a la mañana siguiente, mientras estaba desayunando, entró un sujeto bastante extraño.
y por más que lo mira, no logra recordar su cara. Su caballero se acerca para decirle que es el tercer príncipe y obviamente es su hermano menor. Y un poco arrogante, dice que escuchó que tuvo un pequeño accidente, pero después de mirarlo está mucho mejor de lo que habría esperado. Sin interrumpir su comida, nuestro prota le pregunta si solamente vino a buscar una pelea o es que acaso un príncipe no tiene nada mejor que hacer. Esto obviamente lo irritó y le dice que escuchó una noticia bastante interesante de un pequeño trato que hizo con el conde Baelonhar, y ese es del que se va a meter en duelo con un caballero de cadena doble, y mientras se le acerca, le dice que él le gustaría ser su oponente. Después de decir eso, su hermano se terminó yendo, y nuestro prota se pregunta si los demás también actuarán de esa manera tan extraña. En eso, su caballero le dice, ha sido reconocido por su gran talento por la espada. Y es que con solamente 14 años logró tejer 2 anillos de maná y por eso se le podría considerar un prodigio. En eso apareció una de las sirvientes y dice que acaban de llegar un par de cartas para él. Intrigado, nuestro prota empezó a hojearlas para darse cuenta de que eran un montón de nobles, diciendo que también quiere ser su oponente en ese trato que hizo con su tío, aunque en pocas palabras, solamente quieren una oportunidad para poder golpearlo. Y esto de verdad lo irrita, por eso pide que anoten en una hoja los nombres de cada uno de ellos. Hacia la mañana siguiente, cuando estaba en el campo de entrenamiento, su tío le tiró la espada y dice que al menos le va a enseñar lo básico de la técnica de la espada, ya que si llega a perder, no quiere la excusa de que lo hizo porque ni siquiera sabía lo básico. Aunque después de recogerla, nuestro prota sintió un fuerte dolor por todo su cuerpo, y su tío le pregunta por qué no recibió la magia de curación. Nuestro prota dice que por ser un caballero, pensó que lo debería saber bastante bien, ya que la magia de curación solamente restaura los músculos a su estado original y no ayudan para nada en el crecimiento. Su tío guardó silencio por un momento y le dice que está en lo correcto, aunque nuevamente tratándolo con desprecio, dice que observe bien, ya que no planea enseñarle una vez más, y lo que le va a mostrar es la técnica básica que aprenden todos los caballeros. Y en ese instante empezó a balancear su espada, aunque estos solamente eran movimientos circulares, pero aún conservaba la gracia. Y por último terminó desatando una pequeña ráfaga. Y al ver esto, nuestro prota le pregunta, ¿esa es solo una técnica que utilizan para poder entrenar? Su tío, un poco confundido, le dice que sí, ya que esta carece de verdadero filo y por eso lo utilizan para poder entrenar. Aunque de repente nuestro prota empezó a reír, ya que estos movimientos los inventó su antiguo compañero y lo nombró asesino de dragones, y no puede creer que tal técnica haya acabado de esta manera. Su tío le dice que esto solamente es lo básico para que pueda aprender los demás, y si llega a dominarlo, le va a enseñar las verdaderas técnicas de la espada, aunque nuestro prota le dice que no es necesario, y en realidad no quiere aprender ni una otra técnica. Y sin dudarlo empezó a balancear su espada, y dice que los caballeros de esta época son solamente unos inútiles, y es que si no tienen la verdadera voluntad para poder matar un dragón, nunca van a poder liberar su verdadero poder. Además, desecharon el corazón de maná, y esto era verdaderamente necesario para poder imbuir la voluntad en la espada, y por eso no pueden apreciar el verdadero valor de esta técnica. Aunque de pronto su tío le detiene y le dice que acaba de olvidar lo más básico, ya que el poder no solamente se concentra en balancear la espada, sino que está en el abdomen y también en la posición de las piernas, y eso lo está haciendo verdaderamente mal. Nuestro prota se molestó por esto, pero no puede negar que tiene razón, y dice que este cuerpo es verdaderamente inútil, pero no es algo de lo que se debe preocupar, ya que solamente necesita seguir entrenando, y así pasaron los días. Y en ninguno de ellos bajó la intensidad, hasta que al final pasó un mes, y en ese instante apareció la ventana del sistema, avisando de que todos sus rasgos acaban de cambiar. Primero fue el de la obesidad mórbida, que cambió a obesidad general, y también su metabolismo acaba de volverse aún más activo, pero también aumentó la cantidad de maná que puede almacenar, y esto es un gran paso. Pero en ese instante volvió a la realidad, ya que su espada se acaba de romper, y esto fue por culpa de su tío. Pero la verdad es que solamente lo estaba protegiendo, ya que justo delante de él, la madera que utilizan para entrenar acaba de ser impactada por un rayo, y su tío le dice que en un clima como este solamente debería estar descansando, ya que si su espada hubiera sido de metal, no hubieran podido salvarle la vida. En ese instante, una vez más apareció la ventana del sistema, diciendo que acaba de despertar un nuevo rasgo, y esta se llama hiperconcentración, y en ese estado puede acumular aún más experiencia. Esto provocó una pequeña sonrisa, y dice que solamente está recibiendo buenas noticias, pero esto fue un gran peso para todo su cuerpo, y terminó cayendo desmayado. Aunque luego, después de un par de horas, recuperó la conciencia, y al levantarse sintió un fuerte dolor en su cabeza.
y dice que esperaba esto, ya que durante muchos años solamente se dedicó a enseñar a otros para poder alcanzar la cima del poder, y él, aunque era una espada bastante especial, solamente era un consejero sabio y un excelente maestro, y ahora que después de mucho tiempo al fin tiene un cuerpo real, blandió la espada con mucho gusto, ya que después de muchos años, al fin podía sentir el cansancio físico, aunque no esperó que esto lo llevara a obtener una nueva habilidad, pero dice que si sigue así, este cuerpo demasiado frágil se va a romper en cualquier momento. Es por eso que hay que pasar al siguiente paso, y empezó a concentrarse y empezar a unir una gran cantidad de maná. Y al hacerlo, y un montón de nuevos rasgos empezaron a aparecer, aunque también su corazón de maná se acaba de expandir, y con él vinieron acompañados otras nuevas habilidades. Y estos son buenas noticias. Por eso, emocionado, agarró la espada que tenía bastante cerca, y con solo balancearla, el estado le dice que acaba de alcanzar el rango de aprendiz de la espada, y por lo tanto ahora puede frenarla de maná. Así a la mañana siguiente, mientras estaba entrenando, su tío se le acerca diciendo que los rumores de la apuesta que hicieron se empezó a expandir por todo el reino, e incluso esto lo está afectando a él, ya que está recibiendo un montón de cartas. Y por eso le dice que para parar esto, deberían encontrar a un oponente, aunque nuestro prota le dice que su oponente ya está decidido. Pero siendo sincero, dice que aún no está en condiciones para poder enfrentar a alguien con doble cadena. Es por eso que le pregunta si podría enfrentar a alguien de una cadena. Su tío le dice que eso solamente depende de él, y al escuchar esto, habla a su caballero personal y le dice que envíe todas las cartas. Un poco intrigado, este le pregunta si de verdad está seguro de eso, ya que cada uno de ellos son personas que le guardan demasiado rencor y tal vez intenten hacerle daño con la excusa de que estaban en un duelo. Nuestro prota dice que esto ya lo sabe, y para evitar los problemas, su tío va a ser el árbitro, aunque no le pide que esté de su lugar, simplemente detenga la pelea cuando considere que esté a punto de morir. Y así pasó, ya que 2 días después, un extraño hombre está parado en las puertas del castillo. Este se llama Tylo Taihel, el segundo hijo de una familia marinal, aunque hace un par de años, el príncipe Adrian se burló de su hermano mayor y de su padre en medio de un gran banquete real, ya que al estar muy bajos en la escala de los nobles, no tienen muchos fondos y por eso vinieron con ropas muy sencilla. Pero esto tuvo unas grandes consecuencias para su familia, ya que su honor cayó hasta el suelo y hasta el día de hoy sus padres siguen siendo el hazmerreír entre los nobles, y es por eso que vino a cobrar venganza. Y ahora, parado frente a nuestro prota, se presenta diciendo que es el segundo hijo de la familia Taihel y también es el mayor representante de la esgrima de la familia. Aunque nuestro prota le dice que esto ni siquiera es un duelo y por eso no debería ser formal, y esto solamente lo hizo enojar, aunque en eso apareció su tío, diciéndole al otro que calme sus emociones, ya que solamente está tratando de hacerlo enojar. Pero su reacción al verlo fue de completo asombro, y de inmediato se inclinó hacia él para saludarlo, y diciendo que es todo un honor de tener frente a él a uno de los 5 leones del rey. Y al ver esto, nuestro prota dice que cualquiera pensaría que él es el príncipe, o que su tío dice que esto solamente es culpa de él, ya que esa sola actitud que tenía ha llevado a esas consecuencias. Pero sin más charla, su tío declaró el inicio, y en ese instante el otro acumuló una gran cantidad de maná por todo su cuerpo, y sin perder el tiempo, se lanzó directo al ataque. Pero justo antes de impactar, nuestro prota lo detuvo, y esto lo dejó verdaderamente asombrado, ya que se dio cuenta de que está usando el corazón de maná, aunque esto recién comienza, ya que Adrian lo mandó a volar. Y al caer, le pregunta cómo es posible esto, ya que se supone que el corazón de maná es muy débil entre las cadenas que ellos usan. Aunque para hacerse la burla, nuestro prota dice que es porque solamente tiene un anillo, pero aún así puede sentir los efectos en él, aunque en ese instante su espada se tiñó de un profundo azul, y esto dejó verdaderamente asombrados a todos, ya que esto se conoce como el grito de la espada, y es algo que no todos los caballeros pueden hacer. Irritado por esto, el otro se lanzó al ataque, aunque nuestro prota una vez más logró esquivarlo, pero el otro no se detuvo, y tras un par de minutos, nuestro prota está verdaderamente cansado, y dice que ahora entiende por qué todos dejaron de utilizar el corazón de maná, ya que con cada golpe siente que está a punto de tener un reflujo, y es por eso que debe ser más cuidadoso. Aunque viendo que el otro está bastante enojado, le dice que debería enfriar un poco la cabeza, ya que esto le llevará a cometer una locura. Aunque en realidad esas palabras lo decía para él mismo, ya que al cerrar los ojos empezó a concentrar todos sus sentidos y sintió que se empezó a sumergir en un profundo mar, donde al fondo de este estaban todas sus antiguas habilidades. Y al tocar la figura de un dragón, la antigua voluntad del matador de dragones acaba de despertar adentro de él. Y este poder se empezó a esparcir por todo su cuerpo, aunque su maná también tuvo un cambio, y ahora está completamente rojo. Se formó una figura demoníaca,
y esto dejó verdaderamente asombrada a todos, aunque su tío de inmediato notó el peligro, y por eso le grita que se detenga, pero esto fue demasiado tarde, ya que Adrian se lanzó al ataque. Pero justo antes de que empiece el duelo, Nosoprota le había dicho a su tío que si parece que está a punto de matar a su oponente, tiene el permiso para poder atacarlo, y así lo hizo, ya que una gran velocidad se acercó hacia él, y con solamente un golpe lo mandó a volar, y terminó destruyendo una parte de la muralla. Aunque en ese instante los caballeros reales despuntaron sus espadas y dicen que eso no lo van a permitir, ya que si el príncipe resulta bastante herido, puede que llegue a tener un juicio. Aunque nuestro prota les ordena que se detengan y les dice que él mismo le dio esa orden, aunque al parecer se excedió un poco, ya que solamente pidió que lo detenga, pero no que lo deje inconsciente, y en ese instante cayó tendido en el suelo. Luego de un par de horas recobró la conciencia y de inmediato empezó a revisar su corazón de maná, ya que el poder de su tío es mucho más vasto de lo que había imaginado, y pensó que con ese golpe su corazón de maná se iba a destruir, aunque para su suerte esto no fue así, y después de reunir una gran cantidad de maná, dice que es hora de seguir con el duelo, aunque en eso apareció su tío y le pregunta qué es lo que le parece gracioso. Nosoprota le pregunta a qué se refiere, y él con un tono serio le dice que esa técnica de la espada es algo que nunca le había enseñado. Nosoprota le dice que simplemente fue fiel a la esencia de la espada. Esto dejó en silencio a su tío, ya que no puede creer que está hablando de la esencia de la espada cuando ni siquiera ha tenido un combate real en toda su vida. Por eso le dice que su esencia es un poco desagradable, ya que solamente tenía las intenciones de matar a su oponente. Aunque también es algo fundamental. Esto dejó asombrado a nuestro prota y dice que esperaba una larga charla de cómo tenía que seguir un camino digno de la espada, pero con una sonrisa. Su tío le dice que él es un soldado y no un caballero, y él siempre camina por el camino de la victoria y no le importa la rectitud. Aunque su espada va mucho más allá de lo que él haya hecho en toda su vida, y eso puede llegar a ser peligroso, ya que en ese estado no distingue entre aliados y enemigos. Nosoprota le dice que tiene razón, aunque por ese mismo motivo organizó varios encuentros para tratar de controlar este extraño poder, y su tío dice que desde ahora va a observarlo para ver si logra controlar ese poder o es consumido por él. Y así pasaron 3 largos días, donde en cada uno de ellos entrenó hasta el cansancio con Taylor y le dice que hizo un excelente trabajo, ya que a pesar de tener solamente un anillo de maná, fue capaz de soportar todos sus ataques, aunque puede intuir que se siente bastante decepcionado de no haber conectado un solo golpe. En eso apareció su sirvienta y con ella traía una caja. Su prota dice que no puede enmendar sus acciones del pasado, pero al menos quiere demostrar su arrepentimiento y por eso le dio la caja y le dice que espera que tenga un excelente viaje. Así, con el pasar de los días, el duelo de práctica del príncipe se convirtió en un tema candente en todo el reino, y todos los nobles esperaban tener las declaraciones de lo que se hayan enfrentado y querían saber qué tanto habría sufrido, pero se llevaron una gran sorpresa, ya que cada uno de ellos solamente decía cosas muy buenas del príncipe Adrian, y esto los dejó bastante impresionado, aunque llegaron a una conclusión muy diferente, y esa es de que la familia real debe haberlos silenciados, y esto llegó a oídos de nuestro prota, quien bastante enojado dice que no puede creer que esos estúpidos nobles simplemente estén inventando rumores. Aunque su tío le dice que él era igual que ellos, y aprovechando que tenía a uno de los retadores justo a su lado, se acerca con un aire amenazante y le dice que cuando se vaya, no se olvide de difundir los resultados que tuvieron en sus duelos. Aunque hay otra cosa, y su sirvienta le dice que hay otro rumor, y es que él amenazó a todos sus contrincantes, y por eso están diciendo cosas buenas. Nuestro prota obviamente se molesta al escuchar esto, y sin más que hacer, decidió seguir entrenando para poder liberar un poco de frustración. Pero en eso apareció su caballero personal y le dice que el último retador está en camino. Adrian dice que no sabe si esas son buenas noticias, ya que hasta ahora no ha tenido ninguna satisfacción, aunque el caballero dice que esta vez puede que sea diferente, ya que la que está viniendo es alguien que ha logrado pulir su técnica con la espada y a una corta edad se ha unido a la orden de los caballeros. Intrigado, nuestro prota dice que espera que sea un excelente rival, y tras un par de horas llegó su oponente. Ella se llama Arwen y pertenece a la Orden de los Caballeros del León de Hierro, una orden donde salen los caballeros más reconocidos de todo el reino, y una de las aprendices más prometedoras es Arwen. Y al escuchar esto, nuestro prota pregunta por qué un genio de ese calibre vendría a buscar un duelo contra él. Su caballero le dice que es seguro por ese pequeño problema que tuvo hace un par de años. Intrigado, le pregunta a su sirviente a qué se refiere. Ella, un poco tímida, le dice que durante toda la noche acosó a la dama Arwen, provocando que nuestro prota se enoje con el cuerpo original.
Y es que hace 2 años, en un banquete real, al verdadero Adrian le llamó la atención a Arwen, y es por eso que le preguntó si no le gustaría ser su damisela, aunque ella, con un tono autoritario, le dice que los caballeros no son de su propiedad privada, y esto no le gustó para nada. Por eso empezó a acosarla durante toda la noche, y al recordar estas cosas, nuestro prota dice que el verdadero Adrian solamente era un inútil, ya que mirándola de cerca, nadie jamás podría llamarla fea. Ella, con todo respeto, se inclinó para poder saludarlo, aunque también no pudo ocultar su mirada de odio. Pero en eso apareció su tío, que tras presentarse con ella, le advierte que la espada del príncipe es un poco peligrosa, haciendo que nuestro prota le pregunta dónde ha quedado su neutralidad, pero sin más que hacer, da inicio al duelo. De inmediato ella salió disparada, aunque él no se quedó atrás y logró bloquear el ataque. Pero esto no salió como esperaba, ya que casi tiene un reflujo de maná, y en ese instante solamente se dedicó a bloquear todos los ataques que ella le hacía, y dice que si sigue así, solamente va a seguir perdiendo. Por eso, cuando la otra estaba por hacer un último ataque, él decidió liberar el corazón del asesino de dragones, y en ese instante hizo un contraataque. Ella tomó un poco de distancia por precaución y se pregunta qué es este estilo de la espada, aunque con una sonrisa, nuestra prota dice que no todos los caballeros de un anillo son iguales, y ella definitivamente puede ser considerada una genio. Por eso, utilizando autoridad de juicio, escaneó todas sus estadísticas y vio que sus actitudes son de nivel A y B, pero también tiene rasgos de la prodigio de la espada, y eso le convierte en su mayor rival hasta la fecha. Y por eso empezó a cubrirse con este extraño maná, y una vez más se lanzaron al ataque, y esta pelea se prolongó durante muchas horas, hasta que cuando el sol se estaba ocultando, su tío detuvo el encuentro y dice que pueden continuarlo el día siguiente. Ambos dicen que es una lástima, ya que estaban por dar el golpe final, pero antes de que hagan algo, su tío con una voz autoritaria le dice que se detengan, ya que se está haciendo de noche y todos deberían ir a descansar. Y mientras está recibiendo un poco de magia curativa, nuestro prota no le quitaba el ojo de encima, aunque ella también hacía lo mismo. Pero sin más que hacer, decidieron ir a descansar, aunque después de esto pasaron 3 días, y una gran cantidad de caballeros se reunieron en todo el campo de entrenamiento, y muchos decían que ya sabían que Arwen tenía una gran habilidad con la espada, pero nunca imaginaron que el príncipe se podía poner a su nivel, y esperan que el día de hoy, por fin tengan a un vencedor. Nuestro prota le dice que antes de comenzar, tiene algo que decirle, pero la otra le dice que ni siquiera diga una palabra, ya que si quiere disculparse no la va a aceptar. Con una sonrisa, nuestro prota le dice que no era para eso, ya que se están esforzando demasiado en este duelo, y al menos deberían obtener un premio. Por eso dice que el perdedor va a hacer cualquier cosa que desee el ganador. Eso implica que si dice que se arrodille, él deberá hacerlo. De inmediato, los caballeros les dicen que se detenga, ya que al ser un miembro de la familia real, no debería decir tal cosas. Arwen, que también está de acuerdo, dice que aunque sea solamente un aprendiz, es miembro de los caballeros leales a la familia real, y por eso jamás se debería pedirle algo así, aunque tampoco lo va a rechazar, ya que si su deseo está dentro de las posibilidades, obviamente lo va a pedir. Y en ese instante ambos empezaron a liberar su maná, y una vez más se lanzaron al ataque, pero para sorpresa de Arwen, nuestro prota empezó a atacar con más ferocidad, y ahí se dio cuenta de que él estaba ocultando su verdadera fuerza. Durante todo el encuentro solamente se dedicó a esquivar, aunque para su sorpresa, Adrian se lanzó a una gran velocidad y estaba listo para poder atacarla. Ella reaccionó bastante rápido, pero esto no terminó nada bien, ya que su espada se terminó rompiendo, y con esto al fin se obtuvo un ganador, y al pararse frente a ella, nuestro prota le dice que ahora que ganó, quiere que cumpla la apuesta, y lo que él quiere es que ella le pertenezca. Mientras tanto, su guardia personal, el día que obtuvo la orden de que sea el guardián del primer príncipe, dice que cuando lo conoció era bastante arrogante, aunque era muy diferente a esos rumores que había escuchado, ya que en ningún momento hizo sus berrinches violentos. Pero no solo eso, ya que al verlo entrenar durante todos los días, lo hizo pensar que estos rumores solamente lo estaba esparciendo a alguien que le tenía envidia, y tuvo el presentimiento de que él se convertiría en un gran caballero. Aunque viendo la escena que tiene frente de él, dice que se equivocó rotundamente. Incluso Arwen, después de escuchar esas palabras, le pregunta al príncipe si de verdad es lo que desea. Nuestro prota le dice que sí, pero en el estado en que se encuentra ahora le es inservible. Así que lo que realmente quiere es ver el potencial futuro de la caballera llamada Arwen, ya que lo que necesita es un caballero que lo siga, no uno que lo proteja por orden real, sino alguien que solamente le pertenezca a él. Y por lo que acaba de ver, ve que tiene talento suficiente para ser considerada una genia, y por lo tanto, quiere que se convierta en su caballera. Esta declaración la dejó sin palabras.
Y es que durante muchos años siempre soñó con convertirse en una caballera, pero por más que entrenaba, solamente era conocida como la hermosa Arwen. Durante mucho tiempo se dedicó a derrotar a todos los cadetes que la superaban por mucho, hasta que al final se ganó un gran título, pero aún así solamente era conocida como la Dama Arwen, alguien a que todos tenían que proteger, y su sueño de convertirse en caballera siempre se veía muy distantes, pero después de escuchar las palabras de nuestro prota, nuevamente se llenó de esperanza, y por eso le dice que quiere que le prometa una cosa, y es que la trate como una caballera y no como una mujer, ya que si lo hace, jura que solamente le va a servir a él. Nuestra prota le dice que no es nada difícil, y por eso promete hacerlo, y sin más que decir, ella se arrodilló frente a él, y jura que por su nombre, de ahora en adelante, va a dedicarle su espada y el resto de su vida. Nuestro prota respondió a este juramento, diciendo que con su autoridad como príncipe real, ella oficialmente es un caballero. Aunque esto solamente hizo que se esparcieran muchos malos rumores sobre él, ya que supuestamente engatusó a Arwen para que sea su caballera personal, pero con la intención de que sea su futura amante. Nuestro prota, muy enojado, se pregunta por qué lo tachan como un villano. Aunque muy intrigado, su caballero le pregunta si lo que dijo antes era cierto. Aiden recordó que quería un caballero para él y no a alguien que solamente lo proteja por orden real, y le pregunta si eso lo molestó. Este le dice que sí, aunque con un tono de burla. Nuestro prota dice que cuando él guste, puede hacer ese mismo juramento. En otro, en vez de enojarse, le pregunta si de verdad quisiera hacer el juramento. Él lo va a aceptar, aunque este le dice que no, ya que no hay ningún placer en verlo crecer, ya que él está muy por encima de todos los caballeros. Aunque en eso le entregaron una carta donde le avisa que su padre lo acaba de liberar de su periodo de prueba y puede asistir al próximo banquete real. Y nuestro prota se pregunta qué habrá pasado para que lo liberen de su castigo. En eso apareció su sirvienta y dice que acaba de llegar otra carta. Intrigado, nuestro prota la abrió, pero solamente hablaba de un club social de jóvenes nobles y dentro de 4 meses van a tener una nueva reunión. Y pregunta qué tipo de evento es este. Ella dice que no puede decirlo con claridad, pero es un lugar donde asistía cada fin de semana, y al comprender que solamente se trata de un lugar para poder emborracharse, dice que va a rechazarlo, aunque después de leer quién mandó la carta dice que es un poco interesante, ya que esta persona se apellida Ellie, y Ellie es el nombre de la casa noble que se negó a dejar de utilizar el corazón de Maná. E intrigado por esto, dice que empiecen a organizar las cosas ya que va a asistir y piensa que ojalá esa familia no haya caído en la ruina. Así pasaron 4 meses y el largo esfuerzo de nuestro prota dio resultados, ya que ahora tiene una apariencia completamente diferente y de verdad se parece a un príncipe. Y con los preparativos listos, empezaron el viaje para ir a ese club social de jóvenes nobles. Aunque en el trayecto, se iba quejando de que ser un príncipe es bastante aburrido y muy agotador, ya que aparte de las ropas muy incómodas, tiene un itinerario bastante complicado. Aunque sentada frente a él está su sirvienta, y notó algo raro en su cuello, y le pregunta qué fue lo que le pasó. Ella, incómoda, dice que esto pasó porque fue muy insuficiente. Ahí pudo intuir que esto fue causa del verdadero Adrian, y dice que odia a esa persona con todo su ser. Aunque entrando razón, dice que hace 4 meses tomó ese cuerpo, y ni siquiera sabe su nombre. Por eso decide preguntarle, y ella dice que se llama Adela Bayer, y este apellido llamó la atención de nuestro prota, ya que hace 400 años, diferentes razas estaban esparcidas por todo el continente. Y esta era una era donde los humanos débiles eran asesinados, aunque todo eso terminó con la aparición de 5 grandes héroes, pero el más grandioso de todos era una mujer que tenía una espada especial, y esa espada era nuestra prota, quien juntos libraron grandes batallas y lograron vencer al gran rey gigante, y la persona que lo portaba se llamaba Agnes Bayer, que ahora es conocida como uno de los grandes héroes, pero él recuerda de que aparte de que era un excelente guerrero, era bastante mal hablada, y al recordar esto hizo que le dé un pequeño dolor de cabeza. Aunque después decide analizar a Delia, y si es descendiente de una de sus portadoras, seguramente tiene ese poder latente dentro de ella. Pero en eso interrumpe su guardia, diciendo que ya llegaron a su destino. Nuestro prota decidió bajar, pero antes de irse, le dice que tienen una conversación pendiente, dejando confundido a su guardia y a su sirvienta, aunque frente a él había una persona. Este ciclino y se presentó como Bernardo de la familia Ellie, y dice que es un gusto volver a verlo. Nuestro prota, sin perder el tiempo, utilizó su habilidad para poder escanearlo, y vio algo muy interesante. Y mientras le toca su hombro, dice que esta reunión va a ser muy entretenida. Así, tras un par de horas,
Los jóvenes nobles estaban sentados por todo el lugar y muchas botellas de vino y licor ya estaban sobre la mesa. Pero Bernardo notó algo extraño, ya que el príncipe ni siquiera ha terminado su primera copa y aparte de su cambio físico, se pregunta qué demonios le ha pasado. En eso otro que está pasado de copas le dice a nuestro prota que ya se enteró que ahora tiene a Arwen bajo su mando y dice que se le acaba de adelantar. Los demás nobles dijeron lo mismo, diciendo que tenía alguna obsesión con ella y espera que él pueda acariciar esa piel. En eso nuestro prota le pregunta si tiene un hermano, y tras decirle que sí, lo terminó golpeando en la cara. Y esto dejó impactado a todos los nobles, aunque eso recién está comenzando, ya que nuestro prota dice que es un alivio que tenga un hermano, ya que él será el próximo líder de su familia. En ese instante le golpeó su pierna y le dice que ahora no va a poder tener herederos. Pero esto solamente era el inicio, ya que empezó a golpearlo sin descanso, pero el otro le pregunta qué demonios está pasando. Y fingiendo estar irritado, nuestro prota dice que puede tolerar que lo consideren un granuja, pero lo que nunca va a tolerar es que lo traten como uno. Y para que lo recuerde, solamente necesita golpearle un poco más. En eso llamó a Ellie, y con una expresión bastante sombría, le recuerda que dijo que hoy sería un día bastante entretenido, y le pide que vaya y convoque a los caballeros reales. Este no dudó en hacerlo, y por eso salió corriendo. Luego Adrian ordenó que todas las mujeres se vayan de inmediato, aunque uno de los nobles trató de irse, pero nuestro prota lo detiene y dice que recuerda haber dicho que solamente se pueden ir las mujeres, aunque si insisten que quiere irse, puede concederle su honor, pero saldrá de este lugar convertido en una mujer. Esto dejó paralizados del miedo a todos los nobles. Y viendo que tiene su atención, les dice que han cometido muchas faltas ante él. La primera es que nadie se arrodilló para poder saludarlo formalmente. La segunda es que se burlaron en su propia cara. Y la última es que insultaron a su caballero personal. Y eso no lo va a permitir. Y parado frente a la puerta, le pregunta qué tipo de castigos puede aplicarle. En eso, esta se abrió y entró la guardia real. Y su caballero personal dice que con todas estas faltas puede ser considerado traición y están a la espera de que él dé la orden. Aunque esto no salió tan bien como estaba esperando, ya que al volver al castillo, su padre lo empezó a reprimir, preguntándole qué tipo de excusa barata acaba de hacer para que encarcelen a 15 hijos de nobles. Aunque pensando fríamente, dice que seguramente han cometido algo para poder insultar a la familia real, pero 15 personas es algo bastante exagerado. Nuestro prota dice que no debería preocuparse, ya que incluso dentro de sus familias eran considerados unas basuras, así que esto fue una victoria para estas 15 familias. Y lo que debería hacer es enviar una carta. Su padre le pregunta a qué se refiere. Nuestro padre le dice que seguramente en esas casas hay personas que con mucho gusto van a poder ocultar todo esto. Y aunque su padre está de acuerdo, ordena que se vaya, pero sus locuras recién estaban comenzando, ya que ahora está parado frente a Delia, quien está temblando de miedo. Y al ver esta expresión, nuestro prota se pregunta qué tan cruel ha de haber sido el Adrian original, pero las intenciones que tiene con ellas no son para nada malas, ya que utilizó su habilidad para ver sus rasgos y descubrió que tiene muchas habilidades de rango S, aunque también tiene títulos como carnicera, maníaca de la guerra e incluso mentalidad de esclava, y esto le empezó a preocupar, ya que si libera todo el potencial que tenía oculto, puede que se parezca mucho a su antepasado, y hacer eso puede que tenga muy malas consecuencias, y por eso se pregunta si deberá seguir con su plan. Aunque mirando una vez más sus estadísticas, dice que con esos talentos de rango S puede arriesgarse un poco, y por eso le dice que le jure su lealtad. Ella, confundida, le pregunta a qué se refiere, y con gran determinación, nuestro prota le dice que quiere que se vuelva su caballero. Ella de inmediato se arrodilló frente a él, pero solamente fue para rogarle, diciendo que ella no puede hacer ese tipo de cosas, ya que es una humilde sirvienta. En eso nuestro prota le dice que sabe que está trabajando aquí para poder mantener a su familia, pero si jura lealtad ante él, desde ahora en adelante, él va a ser el responsable del bienestar de su familia. Esto llamó su atención, ya que durante muchos años trabajó intensamente para poder darles una digna vida, y por eso le pregunta a nuestro prota si de verdad va a cumplir su palabra. Nuestro prota le dice que sí, pero si quiere estar más segura, va a traer a su familia para que vivan en la capital y pueda ir a verlos cuando quiera. Y tras escuchar estas palabras, ella inclinó la cabeza y dice que de ahora en adelante jura lealtad ante el príncipe Adrian y lo va a servir durante el resto de su vida. Nuestro prota puso una mano sobre su cabeza y le dice que a partir de ahora va a obedecer todas sus órdenes. Aunque no puede negar que está un poco intranquilo, ya que se pregunta si tomó la decisión correcta.
Pero como siempre, los rumores sobre él solamente se incrementan, ya que ahora se habla de que engatusó a una gran caballera, incluso convocó a los hijos de los nobles solamente para poder golpearlo, y también se volvió tan loco que nombró caballera a una criada. Y mientras piensa en todos los rumores que circulan sobre él, nuestro prota dice que no puede creer que estos estúpidos nobles solamente se dediquen a crear estas cosas, ya que esto solamente le trae problemas, y es que en los últimos días ha visto a su padre, a su tío e incluso a su hermano, y todos se burlan de él. Y para aumentar los problemas, su madre apareció delante de él y le dice que pensó que había mejorado, pero tal parece que está volviendo a sus antiguas andanzas. Pero eso es una buena señal, ya que como su madre, le va a conseguir una futura cónyuge. Y esto lo dejó verdaderamente sin palabras. Aunque luego de un par de horas, Adelia está sentada delante de él y nuestro prota le explica que ahora le va a enseñar a cómo crear un corazón del maná. Y sin darle tiempo para prepararse, conjuró una pequeña bola de maná y le empezó a introducir adentro de su cuerpo, ya que puede que este mundo haya olvidado por completo a la marquesa de la espada, pero él jamás lo hará, y si ella es su descendiente, solamente hay que despertar ese poder latente que hay adentro de ella, y eso fue demasiado fácil, ya que ahora acaba de completar su corazón de maná sin ni siquiera sufrir las consecuencias. Aunque esto es muy diferente para nuestro prota, ya que cayó de rodillas, ya que utilizó mucho más maná del que había imaginado. Y por eso le dice a la otra que ya puede irse, pero antes de hacerlo se inclina ante él y una vez más le dice que va a jurar lealtad por el resto de su vida, algo que nuestro prota le dice que espera que nunca olvide, aunque esto le decía con un poco de miedo, ya que por el rasgo tan temible que tiene, espera que nunca lo haga. Así siguieron pasando los días, y su compañero personal le informa que Bernardo Eli está bajo custodia como testigo principal de aquel incidente, y dentro de 4 meses se va a llevar a cabo un juicio, aunque nuestro prota menciona que no pueden estar haciendo un juicio por algo tan simple. Y para despejar su mente le pregunta a Delia si ya logró estabilizar su corazón del maná. Ella le dice que lo hizo en una sola noche, y al escuchar esto, nuestro prota dice que vaya a cambiarse, ya que es hora de su primer entrenamiento. Así salió hacia el patio, y mientras se estaba calentando, apareció su tío y le pregunta qué demonios está haciendo. Él le dice que obviamente está calentando, pero un poco irritado, él le dice que sabe muy bien a qué se refiere, y es que Delia está corriendo por todo el campo. Adrian dice que seguramente ya habrá escuchado los rumores y acaba de nombrar caballera a esa sirvienta. Bastante enojado, su tío le pregunta si piensa que el título de caballero es algo que puede regalar a cualquiera. Aunque aún más enojado, nuestro prota le pregunta que desde cuándo se ha vuelto tan entrometido. En eso Adelia cayó delante de él y dice que logró completar las 10 vueltas. Y nuestra prota le dice que ya terminó el calentamiento y ahora hay que ir al siguiente nivel, y mientras agarra su espada, le dice que memorice los movimientos que le va a mostrar. Así empezó a utilizar el estilo del cazador de dragones, y al terminar, le dice que es su turno. Ella bastante segura agarró la espada, pero de pronto se dibujó una gran frialdad sobre sus ojos, y en ese instante logró copiar a la perfección los movimientos, dejando impresionado a nuestro prota y a su tío, aunque Adrian está más asustado que impresionado, ya que recordó que ella tiene el rasgo de mentalidad de esclava y solamente mostrará su misión a alguien que es más fuerte que ella, y si él tiene un retraso, Adelia no tardará nada en superarlo, y tal vez con el pasado que tienen, sea capaz de enfrentarlo. Aunque hay otro problema, y es que su tío empezó a mostrar mucho interés sobre ella, y por eso le dice que ni siquiera se le ocurra, ya que ella le pertenece. Aunque su tío, con una sonrisa arrogante, le pregunta qué es lo que puede ofrecerle esa niña, ya que simplemente es un novato que ha empuñado la espada por un par de meses, y no se crea que ya es alguien importante. Y mientras ambos empiezan a impulsar una gran cantidad de maná, nuestro prota piensa que tiene razón, pero aún así no va a dejar que se la quiten, ya que Adelia es de su propiedad. Y con un tono severo, le dice que no le gusta que le quiten las cosas que le pertenecen. Pero mientras decía eso, una extraña fuerza se empezó a apoderar de él, para luego sentir que estaba cayendo en un inmenso mar. Jade se dio cuenta de que este cuerpo sigue siendo bastante débil, ya que estaba a punto de ser consumido por la espada demoníaca Garhon, su antigua personalidad. Pero antes de hacerlo logró tomar el control y empezó a liberar una gran cantidad de maná por su cuerpo. Pero su tío no se iba a quedar sin palabras, y le dice que un caballero ordinario es capaz de salvar a 10 vidas. Un caballero sobresaliente puede salvar a 100 soldados, pero esa pequeña niña podría ser capaz de salvar hasta 1000 personas, y no quiere que ese talento sea desperdiciado. Nuestro prota reconoce que tiene una gran convicción, y es que no por nada es llamado el comandante de la fortaleza del norte. Pero en eso Adele interviene y le dice que su corazón y su cuerpo ya le pertenecen a Adrian, y por más que le insista, él nunca va a seguir sus palabras. Nuestro prota soltó una pequeña sonrisa y dice que su rasgo de mentalidad de esclavo está siendo bastante útil,
y por eso le recuerda que su objetivo principal era solamente que baje de peso, y como ya lo hizo, no hay nada más que tenga que hacer aquí. Y sin más que decir, su tío dice que entiende, aunque en el transcurso de los días, su tío visitó constantemente el palacio, y todo esto para poder vigilar a Delia, aunque por más que quisiera, no podía intervenir ni siquiera para dar una pequeña indicación, pero para sorpresa de ambos, ella no tardó nada en despertar el aura de la espada. Pero esto solamente molestó a su tío, quien le reclama por haberle enseñado el corazón de la espada, ya que al hacer esto, acaba de limitar su futuro. Pero con un tono serio, su prota le dice que se vaya. Su tío ignora sus palabras, ella sigue diciendo que esa niña podría haber tenido un gran potencial, y él por su pura arrogancia lo acaba de arruinar. Y ahora bastante enfadado, su prota le dice a Car que escolte a su tío afuera de la fortaleza, pero a este le dice que no es necesario, ya que nunca más va a volver hasta aquí. Preocupada, Delia le pregunta si lo que acaba de aprender es un truco barato, pero su prota le dice que no, simplemente la gente de esta era ha olvidado cómo era un verdadero corazón de la espada, ya que solamente porque descubrieron un método que es mucho más fácil de utilizar, desecharon ese antiguo poder como si fueran unos zapatos viejos y no saben el gran error que están cometiendo. Y tras esto llegó el día siguiente, donde su tío le tiró un arma de entrenamiento y le dice que tenga un duelo con él, aunque para su propia seguridad, solamente va a utilizar un anillo para poder pelear, y si logra hacerlo retroceder aunque sea solo un paso, va a reconocerlo como un gran guerrero. Adrian dice que eso no le interesa, así que quiere que le conceda un deseo. Su tío, empezando a acumularle maná a su espada, dice que está de acuerdo, y por eso promete que le va a enseñar la técnica secreta de la familia. Mientras adopta una posición de batalla, nuestra prota le dice que no es lo que quiere, pero al menos sirve como una pequeña motivación para poder luchar. En ese instante se lanzó el ataque, aunque su tío logró esquivarlo y se hace la burla porque su estilo en la espada es muy carnicero, ya que intentaba cortarle el cuello. Nuestra prota no se detuvo y empezó a lanzar una serie de ataques que su tío logró bloquear con gran facilidad, hasta que por fin levantó su espada para poder bloquear un ataque, y en ese instante nuestra prota tomó distancia para poder tener un poco de seguridad. Y al ver esto, su tío le pregunta si ya se está dando por vencido. Nuestro prota dice que no va a negar que su tío es fuerte, y es que a pesar de que está restringiendo todo su poder, es alguien bastante formidable, y puede notar que está esperando que utilice su propio maná para poder quebrarlo y hacerlo sentir miserable. Aunque con una sonrisa arrogante, le dice que es un poco extraño, ya que hace 400 años, innumerables caballeros que poseían el corazón de maná lograron las hazañas legendarias, y los caballeros de esta época, solamente porque consiguieron un método demasiado fácil, creen que pueden superarlos. Su tío le dice que vaya directo al grano, y Adrian dice que sus pensamientos son diferentes, ya que con el tiempo, el corazón del maná no es lo que se volvió débil, sino que fueron sus maestros, ya que esta técnica cambia dependiendo de la persona. Pero hay otra cosa, y le pregunta si conoce el poema de las hazañas marciales. Su tío le dice que deje de decir tonterías, ya que están en medio de un duelo. Y Adrian dice que sabía que diría eso, por eso le va a mostrar algo que los caballeros han olvidado, y empezó a recitar unas extrañas palabras. Lo que está usando se llama canto de la espada, y convierte sus propias experiencias en la fuente de un nuevo poder, y en este caso está utilizando su hazaña de haber peleado contra 20 caballeros principiantes, y al hacer esto, creó un nuevo rasgo, y este se llama Poema de las hazañas marciales, y una gran cantidad de maná se empezó a esparcir por toda su espada, y dice que este es el verdadero poder del corazón del maná. Su tío le dice que no importa lo que haga, el resultado va a ser el mismo, ya que el corazón de maná jamás va a poder derrotar a la cadena de maná. Pero sin siquiera dar respuesta, nuestro prota se lanzó al ataque. Su tío esta vez tuvo que utilizar su espada para poder bloquearlo, aunque tiene algo que reconocerle, y es que el anillo de maná es bastante efectivo para poder crear un reflujo, pero esto no es un problema, ya que una vez más utilizó el canto de las espadas, y recordando que con esos 20 caballeros peleó hasta más de 3 veces, en total fueron más de 100 batallas en un corto periodo de tiempo, y utilizó esto para poder aumentar su poder. Y así, una vez más se lanzó al ataque. Estos cortes ahora tienen más potencia, y mientras lo bloquea, su tío dice que tiene que reconocer que ha durado bastante. Por eso le dio un poderoso golpe y lo mandó a volar un par de metros. Aunque aprovechando este pequeño tiempo muerto, su tío le pregunta qué es lo que está haciendo. Adrian le dice que no todos los corazones de maná son iguales, y eso es lo que le está demostrando.
Pero esta vez fue su tío el que inició el ataque, lo que provocó que choque contra la gran muralla. Y mientras se esfuerza por levantarse, su tío dice que tiene que reconocer que ha durado bastante, pero Adrian aún no ha perdido. Y dice que el error que cometieron los caballeros hace 400 años es no dejar ningún oponente digno para su nueva descendencia, ya que de esta manera los cantos que utilizaban para poder derrotar dragones, e incluso a los reyes gigantes, no se volvieron a utilizar nunca más. Y de esta manera los caballeros empezaron a disminuir su poder y por lo tanto buscaron otras opciones. Dice que tiene que reconocer que la cadena de maná es impresionante, pero con este poder jamás van a poder alcanzar la trascendencia. Y mientras un nuevo poder se empieza a apoderar de su cuerpo, dice que todos los caballeros han olvidado algo importante, pero ahora él se va a encargar de recordárselos, y una extraña energía empezó a apoderarse de todo su cuerpo. Y esta es el poema del verdadero asesino de dragones. Y con este nuevo poder se lanzó al ataque. Su tío logró bloquearlo, pero sintió que este ataque era bastante peligroso, y por eso no tuvo otra opción que utilizar 4 anillos de maná, y esto provocó que nuestro prota salga disparado. Pero cuando el humo se empezó a disipar, le recuerda que él dijo que solamente iba a usar un solo anillo. Y mientras se esfuerza por levantarse, le dice que el conde Bael Baluhar acaba de perder. Pero luego de esto, nuestro prota terminó cayendo desmayado. Y mientras estaba en un profundo sueño, sintió que la esencia del dragón estaba por devorarlo. Es por eso que abrió los ojos y en ese instante sintió un fuerte dolor en el corazón de Maná. Dice que este es el precio a pagar por obtener poder del poema de las hazañas marciales, ya que su cuerpo todavía no puede controlar tan vasto poder. Aunque siendo sincero, valió completamente la pena correr ese riesgo. Luego se sentó para poder absorber un poco más de maná, pero la sonrisa sobre su rostro no se le quitaba, ya que al fin logró crear su propia hazaña marcial. Y después de absorber el maná, esta aumentó sus puntos ligeramente, aunque en eso apareció Delia, quien está muy feliz de ver que está completamente a salvo, pero también le empieza a explicar lo que pasó después de que se haya desmayado, y al campo apareció su madre, y recriminó duramente a su hermano, ya que estuvo a punto de matarlo, y al escuchar esto, nuestro prota solamente soltó una pequeña sonrisa, mientras dice que se lo merecía completamente, pero ella dice que su tío le dejó un mensaje, y que cuando despierte tiene que ir a visitarlo, pero nuestro prota tiene otros pensamientos, y echándose una vez más, dice que no le informa a nadie que acaba de despertar, y es que desde que abrió los ojos, su cuerpo no ha dejado de temblar, ya que si no se recupera bien por haber usado esa habilidad, va a pagar un alto precio, y es que la realidad y sus recuerdos pueden empezar a mezclarse, y ahora que tiene un cuerpo humano, seguramente su mente se va a fragmentar. Y al recordar cómo uno de sus alumnos quedó en ese estado, dice que no quiere pasar por esto, ya que con solo imaginarlo le da escalofríos. Luego de esto pasó un día y le habló a Delia de su ancestro y le dice que fue uno de los grandes héroes, algo que a ella aún le cuesta creer. Adrian dice que aún le falta bastante para poder llegar a su nivel, pero no es algo que sea imposible, aunque luego le pregunta por qué razón está aprendiendo a usar la espada. Un poco tímida, ella dice que tiene vergüenza de decirlo, pero reuniendo el valor, dice que la razón por la que entrena es para poder convertirse en su espada personal, y esto impresionó a nuestro prota, ya que la mayoría de los poemas dan inicio en un campo de batalla, pero hay otros que comienzan como un juramento, y en ese instante el cuerpo de Delia empezó a rebosar de maná, y todo eso se empezó a transferir a nuestro prota, ya que debido al poema de la subordinación, empezaron a tener una nueva conexión, pero también benefició a Delia, ya que sin saberlo, ella también acaba de crear otro poema. Nuestro prota dice que esto nunca antes había pasado con ninguno de sus alumnos, pero tal parece que él también se va a beneficiar del crecimiento de Adelia, así que lo que más espera ahora es que ella siga creciendo. Luego de esto pasaron unos días, y frente a él está su madre, aunque tiene una expresión bastante preocupada, y con un tono suave, empieza a explicar que su tío no quería hacerle daño realmente, sino que desde niño él siempre fue criado con una espada, y no sabe cómo interactuar con las personas. Y aunque pueda ser bastante estricto, ella sabe muy bien que lo aprecia demasiado, y por eso le pide que no lo odie, aunque eso no es necesario, ya que nuestro prota está muy contento con lo que hizo, y es que ese mismo día que se desbordó su poder, le obligó a usar sus 4 anillos de maná, y esto podría tener 2 consecuencias. La primera es que sienta que su orgullo ha sido dañado y se empieza a hundir en la depresión, pero la otra es que pueda superar eso, y de esa manera poder alcanzar un nuevo poder. Así que todo esto solo depende de él, pero en eso su madre le dice que durante todo ese tiempo que estuvieron entrenando, él parecía estar bastante orgulloso de él, e incluso le llegó a pedir a su padre que le levante el castigo.
Pero el mismo día que lo hicieron, él fue y encarceló a 15 hijos de noble, y esto también afectó a su tío. Nuestro prota se quedó pensativo, ya que no sabía que él había intervenido, pero también se pregunta qué es lo que quiere ese hombre de él. Luego de esto pasaron los días, y como no lo dejaban salir de su habitación, enviaron a un erudito para que pueda enseñarle. Al principio hizo un gran escándalo, pero este anciano se las ingenió para poder convencerlo, y sin darse cuenta se quedó atrapado durante todo el día, hablando de pura historia. Así llegó la noche, y cuando el anciano se fue, ahí nuestro prota se dio cuenta de que lo había engañado. Pero esto no terminó con su aburrimiento, y mientras se estaba revolcando en su cama, Adele entró y le dice que su tío acaba de llegar. Él, con un tono arrogante, dice que quería verlo, por eso le dice que pase, pero se encontró con algo que no esperaba, y lo primero que le dijo fue que le pedía perdón. Su tío dice que rompió su promesa, y debido a eso le causó una gran herida. Nuestro prota quiere explicarle que su desmayo no se debió a él, sino a que usó un poder que no tenía que haber utilizado, pero también recordó las palabras de su madre, diciendo que la reputación de su tío se vio afectado por él, y por eso decidió guardar silencio. En eso el viejo le dice que si quiere su brazo se lo va a dar, pero esto solo molestó a nuestro prota, ya que esta persona, que podría llegar a ser un gran maestro de la espada, le causa una guerra de sentimientos. Es por eso que dice que le va a pedir algo, pero va a ser muy generoso, y le dice que quiere salir a una excursión. Su tío le pregunta si quiere ir a las afueras del pueblo, pero él le dice que no, quiere ir a cualquier lugar que esté bastante lejano. Él le explica que organizar todo esto lleva bastante tiempo. Pero Adrian le recuerda que dentro de una semana se va a celebrar el gran banquete real, así que el tiempo lo tienen de sobra. Su tío dice que está de acuerdo, pero para poder aliviar su aburrimiento, dentro de 2 días irá a visitar el pueblo cercano, así que también puede acompañarlo. Y de esa manera salió de su habitación. En eso, nuestro prota sintió la mirada de su caballero y le pregunta si ocurre algo. Este simplemente le dice que todo esto fue muy inesperado, ya que pensó que le iba a pedir algo bastante irracional. Pero Adrian le confiesa que se sintió muy mal por su tío viéndolo actuar de esa manera, así que quería ser lo más suave posible, provocando una gran risa de su guardia, aunque en eso entró Adelia y dice que acaba de llegar una carta. Y esta es de Arwen, que le dice que acaba de conseguir su segundo anillo, y dentro de muy poco va a poder unirse a él. Y con esto terminamos el video. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana con la parte final de la vida escolar del líder de la Tierra.